Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy a la clase del día de la fecha. Vamos a ver Mateo 27, tiempos últimos de Jesús. Venimos haciendo un recorrido por el libro de Mateo a lo largo de este tiempo. Vimos todo el libro de Mateo, hemos estudiado la palabra del Señor y hemos aprendido un montón de cosas. Y el día de hoy vamos a seguir haciéndolo, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas en el libro de Mateo. Como les muestro aquí cuando les estoy compartiendo imagen, hoy vamos a hablar acerca de este tiempo difícil que le tocó vivir al Señor, acerca de su crucifixión, acerca del último tiempo, ¿sí? Vamos a dar inicio al asunto. Los primeros versículos del libro de Mateo nos encontramos con Jesús ante Pilato, ¿sí? Entonces encontramos que en el versículo 20, en el capítulo 26 de Mateo, en los últimos versículos, hemos visto cómo a Jesús lo habían llevado a la casa del sumo sacerdote y toda la simbología que esto tenía, ¿sí? Recuerdan que habíamos estudiado de que eh, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, al atrio, como sumo sacerdote. Era importante que solo él pueda ministrar aquel, aquel, aquel cordero sin mancha que iba a ser por expiación de pecados del pueblo, y como que se da esa reunión, en vez de hacerla formalmente en un concilio, se hace en la casa del sumo sacerdote, ¿sí? En el patio del sumo sacerdote, y es ahí donde se toma la decisión de llevar a Jesús hacia la muerte. Entonces, luego de eso se lo apresa Jesús, se lo juzga ahí. Es un juicio muy nefasto que se hace, con muchas irregularidades. Luego tenemos en el capítulo 27 de Mateo, nos encontramos a Jesús delante de Pilato. ¿Por qué Pilato? ¿Qué tiene que ver Pilato en esta historia? Pilato era gobernador. Recuerden que el pueblo de Dios estaba bajo el dominio, ¿sí? de los romanos. Por cuestión de estar bajo el dominio de los romanos, era necesario que cada sentencia de muerte o cada juicio, como en este caso será el juicio de Jesús, tenía que ser avalado bajo el imperio romano. Entonces, por eso es necesario llevárselo a Poncio Pilato. Poncio Pilato, ¿quién era? Era gobernador en ese tiempo, era el gobernador de la región. Entonces, por lo tanto, como gobernador tenía que tomar esta decisión y tenía que pasar absolutamente esta decisión por sus manos. Como los romanos dominaban el pueblo hebreo, estaban bajo su dominio. Los romanos le permitieron que conserven sus culturas cuando los romanos toman al pueblo hebreo bajo dominio, les permiten que sigan teniendo su cultura, sus costumbres, sus creencias, pero mientras estas creencias, estas culturas, no interfiera con lo que era el rey, la ley romana o el reino romano, ellos le permitían, por lo cual tenían prohibido matar a alguien sin autorización de Roma. Por eso fue llevado Jesús ante Pilato, con la acusación y la sentencia tomada. ¿En dónde? En la casa del sumo sacerdote, donde se reunieron en un concilio, como vimos en la clase anterior, en Mateo 26. Cabe destacar la identidad de los fariseos, que eran sumamente nacionalistas los fariseos. Pero entonces eran nacionalistas cuando les convenía. En este caso, los fariseos necesitaban darle muerte a Jesús porque ellos estaban convencidos de que Jesús era un estorbo para su posición dentro del pueblo, ¿sí? Y como era un estorbo para ellos,
en la posición que ellos tenían en el pueblo, necesitaban deshacerse de Jesús. Por eso, ¿sí? Dejaron ese nacionalismo que tenían por el pueblo hebreo, lo decidieron dejarse de lado. Miren hasta qué punto escaló, ¿sí? el odio, ¿sí? hacia Jesús. Tanto que desarraigó su identidad, ¿sí? y su identidad como nación, porque han dejado de ser nacionalistas como lo eran para poder prender a Jesús. Por eso lo llevan delante de Pilato, ¿sí? Ahora es la hora, ya ha llegado el momento. Es hora de matar a Jesús. Estos no les importó a los hebreos, no les, a los fariseos, especialmente a los fariseos, no les importó, ¿sí? Y corrieron a buscar a los romanos para que le den la muerte a Jesús. Así como se unieron los religiosos con la política, ojo, aquí vemos la unión política y religiosa, ¿sí? Se unieron para darle muerte a Jesús. Así como se reunieron los religiosos con los políticos para hacer una alianza para venir contra Jesús, así será en el último tiempo, al venir contra la iglesia de Cristo en los últimos tiempos, causando gran persecución. ¿Sí? En estos versículos vemos que Jesús es llevado ante Pilato, no importó nacionalidad, identidad con el pueblo, que estaban enojados con los romanos porque estaban siendo sometidos, tenían que pagarle impuestos al pueblo romano, no les importó absolutamente nada a la hora de ir contra Jesús. Ahora, versículo 27 de Mateo, capítulo 27 de Mateo, versículo 3 al 11, tenemos la muerte ¿de quién? De Judas Iscariote, aquel discípulo de Jesús, seguidor fiel de Jesús, que lo siguió hasta el último momento, hasta que la tentación sucumbió en su corazón, hasta que la tentación hizo estragos en sus pensamientos, y fue la herramienta que el enemigo utilizó para llevar a la muerte a Jesús. Ahora, el principio más importante aquí que tenemos en la muerte de Judas Iscariote es cómo operan las tinieblas. Eso es lo que podemos aprender en este tiempo, en estos versículos de 3 al 10. ¿Cómo operan las tinieblas? Judas abrió la puerta de la codicia. Luego lo vendió por dinero a Jesús y aquí está. Su cargo de conciencia pudo más que él. Por más que corrió a los fariseos, por más que corrió a los fariseos para devolverle las monedas, no pudo sanarse de su pecado, ya que los fariseos, ¿sí? lo ignoraron. Oh, y dice que él fue corriendo a los fariseos, le dio las monedas, y le tiró la moneda, porque sabía que había matado a un justo. Dice que los fariseos le dijeron, ¿qué quieres que hagamos nosotros? Así nomás. Fue la respuesta que los fariseos le dieron a Judas. Entonces, ¿por qué puse que así actúan las tinieblas? Porque aquí hay algo importante. Así de esa manera actúa Satanás. Es más, Satanás vendría a ser como un mal pagador para aquellos que le sirven. Satanás es mal pagador. Por eso decimos que Jesús tiene una buena paga para aquellos que trabajan para él. Sin embargo, Satanás es un mal pagador. ¿Por qué? Porque en vez de darle importancia a este hombre me sirvió como lo haría Dios, sin embargo, ¿qué hizo? Le dio la espalda. En el peor momento, Satanás le dio la espalda a los fariseos, le dieron la espalda a Judas,
De esa manera Satanás hace cada vez que nosotros pecamos, tenemos remordimiento y por ahí, ¿por qué hice esto? Porque el pecado al principio pareciera ser gustoso a nuestro paladar, pero el fin del pecado es un sabor amargo. Y aquí es lo que estaba experimentando Judas. Tal vez dijo, con esas 30 monedas puedo comprar esto, puedo comprar aquello, puedo ayudar a tal, puedo darme este gustito que tanto hace tiempo no me doy. Sin embargo, dice que ese gusto amargo de haber traicionado a Jesús no se lo pudo quitar. Y Judas se arrepintió, ¿sí? Esta es la demostración de cómo el pecado te envuelve, ¿sí? El pecado te envuelve, pero luego te deja un sabor amargo, tan grande que llevó a Judas hacia la muerte. Judas se arrepintió, pero no cambió su actitud. En cambio, podemos compararlo con Pedro. Vieron que Pedro al traicionar a Jesús dice que lloró amargamente, pero se volvió a los pies de Jesús. Sin embargo, Judas no pudo aguantar la opresión satánica. ¿Y qué hizo Judas? Dice la palabra de Dios que fue, se ahorcó y decidió terminar con su vida. Judas terminó con su vida de la peor manera. Judas quiso resolver su pecado con otro pecado. Él se suicidó. Así obra Satanás. Cuando Dios da perdón a quien se arrepiente de todo corazón y cambia su vida. Pero Satanás no actúa de esa manera. Ahora, pasemos a Mateo 27, del 11 al 14, tenemos Pilato interroga a Jesús. En estos otros evangelios nos ilustran a la mujer de Pilato siendo visitada en un sueño, ¿sí? La cual aconseja a su esposo a no involucrarse con este juicio hacia Jesús, ya que era un hombre justo, que Jesús era un hombre justo. Esto lo recibe en un sueño la mujer de Pilato. Entonces la mujer de Pilato le advierte esto a Pilato. Entonces, eh, cabe destacar que más allá de que fue visitada en sueño esta mujer, estoy convencido de que ella conocía la fama, ¿sí? y conocía el poder que tenía Jesucristo. Por esto mismo le pidió a su esposo que no se meta. Pero a Pilato le convenía preservar la paz, ¿sí? Y no revolucionar al pueblo, ya que los fariseos tenían gran influencia sobre el pueblo. Entonces él decía, me imagino que se cuestionaba esto en su interior. Si yo no hago lo que me están pidiendo los fariseos se pueden levantar contra mí y puede hacer una revuelta. Esto me va a desprestigiar delante del imperio romano. Por más que yo sea gobernador, tengo gente arriba mío, decía Pilato. Entonces esto me puede jugar en contra y puede desprestigiarme. Entonces tomó la decisión de no confrontar a los fariseos. Pilato debía encontrar una causa para condenarlo. Por eso le consultó y le hizo esta pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? Ya que esta respuesta iría en contra de la ley romana, ya que el único rey era el César. Pero Jesús no lo negó, ni tampoco lo confirmó. Tú lo dices, le respondió, con una sabiduría tremendamente grande. Seguro, la paz y la tranquilidad llamó la atención de Pilato, porque lo acusaban, lo menospreciaban, hacían cosas tremendas contra Jesús, lo abofeteaban,
y dice que Jesús se mantenía callado, y esto seguramente llamó la atención de Pilato. Ahora la pregunta para nosotros en nuestra actualidad, en nuestra cotidianidad, sería esta: ¿cómo actuamos nosotros ante las injusticias? ¿Cómo actuamos delante de la injusticia? ¿Actuamos como Jesús, callados las bocas y esperando que el Señor haga la obra? ¿Que el Padre sea quien pelee nuestras batallas? ¿O directamente somos nosotros los que ponemos mano a la obra y queremos solucionarlos por nuestra manera? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros debemos, siempre, 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 debemos hacer la voluntad del Padre. Ahora, sigamos. Mateo 27, del 15 al 31. Jesús es sentenciado a muerte. Había una gran tradición en el pueblo en aquel tiempo, en los tiempos de la Pascua. Los romanos tenían la tradición, ¿sí?, que podían soltar a un preso, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Pilato? ¿Buscó un preso medio medio para ponerlo en comparación con Jesús? No, buscó al peor de los peores. Entonces puso a Jesús de un lado y puso al otro peor de peores del otro lado para que la gente tome una decisión. A ese que puso al lado, como vemos la imagen aquí, es a Barrabás. Puso a Barrabás, un hombre que había sido muy malo, había dañado mucha gente, tenía inmoralidad, era una persona tremendamente nociva para el pueblo, para la sociedad de aquel tiempo. Sin embargo, dice que las personas eligieron seguir sentenciando al Señor. Pero Pilato le convenía permanecer en paz, preservar la paz y no revolucionar al pueblo. Pero él trató de buscar la salida a todo, ya que los fariseos tenían gran influencia sobre las personas. ¿Eh? Entonces, dice que había una gran tradición en aquel tiempo, en el tiempo de las Pascuas, dice que los romanos soltaban un preso. Entonces Pilato intentó esta ocasión como una oportunidad para soltar a Jesús. Y lo comparó a Jesús, ¿con quién? Con Barrabás, como le decías recién, para ver a quién elegía el pueblo que quede suelto. Entonces Pilato, como el pueblo decidió, ¿sí?, sentenciar a Jesús, Pilato, ¿sí?, no le quedó otra que lavarse las manos. ¿Eh? Como todos conocemos esa historia, ¿no? Conocemos que Pilato se lava las manos. No puse aquí la imagen, pero tenía... Ah, aquí está. Está. Miren, Pilato, ¿qué está haciendo ahí? Acá está. Pilato, en este momento crucial, se lava las manos. Que tiene un gran significado que Pilato se lave las manos, como diciendo: yo, esta sangre de este justo Jesús no me corresponde. No es mi problema esa sangre. Entonces Pilato se lava las manos, mostrando que es decisión del pueblo. Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte de este justo. Es lo que estaba haciendo Pilato en ese momento. Se estaba lavando las manos. Entonces él, de esta manera, diciéndole al pueblo: voy a quedar inocente de esta muerte que ustedes han decidido provocar. Entonces Pilato dice que al lavarse la mano dio a entender esto. Aquí el pueblo, conociendo las maldiciones generacionales, deciden, toma una decisión el pueblo. Dice que el pueblo decidió, ¿sí?, hacerse cargo de las maldiciones generacionales. El pueblo decidió por decisión propia hacerse cargo de las maldiciones generacionales. A ver. Bueno.
Espero que se esté viendo bien. Bueno, no importa, pero bueno, ven aquí, no sé qué toqué. Como vemos la sentencia sobre Jesús. Y eleva un cartel que dice, ¿sí?, las inscripciones que van a ir en la parte superior de la cruz, que dice Jesús, el Rey de los judíos. Ahora, por eso es necesario pedir perdón a Jesús por todo pecado que hayan hecho, hablando de maldiciones generacionales. El pueblo, cuando decide esto, se hace cargo de la maldición generacional que esto podía traer. Por eso es necesario pedir perdón, ¿sí?, por todo pecado que hayan hecho nuestros antepasados y pedir perdón y redención para nuestra descendencia. Debemos romper con toda maldición generacional. Me llama la atención tanto sufrimiento y humillación. Fue tan grande el amor por ti y por mí. Pero leamos juntos lo que dice Filipenses 2, 6 al 11. El cual siendo en forma de ¿qué? De Dios, dice la palabra. El cual siendo en forma de Dios, aquí está hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a esa posición, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Jesús cuando se despojó a sí mismo? Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se hizo hombre, Dios se hizo hombre, y estando en esta condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino que hasta la muerte de cruz. Lo cual Dios también le exaltó. Aquí está hablando del resultado de esa humillación de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, y aún lo que está debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gloria a Dios por este versículo. No escatimó absolutamente nada. Decidió darlo absolutamente todo y darse él mismo por completo, por amor a vos y por amor a mí. Ahora, Mateo 27, del 32 al 44, es la crucifixión y la muerte de Jesús. Dice así, aquí comenzó cargando la cruz, pero al haber estado sin dormir y resistiendo azotes, provocaron la debilidad ¿de qué? Del cuerpo de Jesús. Tanto fue así que sucedió que él cayó en algún momento, cayó y lo tuvieron que ayudar. Un hombre llamado Simón de Cirene, dice que fue un hombre que le ayudó a cargar la cruz al Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí hay una simbología, ¿sí?, de que Simón de Cirene estaba siendo un espectador de aquel tiempo. Sin embargo, dice que tomó la cruz de Jesús y pudo ayudarlo a llevar un poco. Lo hizo reincorporarse a Jesús, cargó la cruz por unos metros solamente, pero cargó la cruz física, pero no la cruz espiritual, la cruz de sentencia sobre todos los pecados de la humanidad. Esa cruz solamente la pudo llevar Jesucristo. Jesús se debilitaba en su carne, pero se fortalecía ¿en qué? En su espíritu, ya que él seguía, a pesar del sufrimiento, haciendo la voluntad del Padre, teniendo el poder de haber bajándose de la cruz y del propósito, el Señor no lo hizo. Esto nos debe hablar mucho de cómo debemos actuar nosotros. Nada nos debe mover de la voluntad de Dios.
lo que me llama poderosamente la atención es como todos los presentes sabían quién era Jesús, ya que le decían el rey, ahí está el rey de los judíos. Otros le decían que se salve a sí mismo, signo de que sabían quién era Jesús. Sin embargo, siguieron por sus malos caminos. A pesar que las personas sabían quién era Jesús, sabían que había hecho muchos milagros, sabían que tenían el poder de bajarse de la cruz, lo incitaban a Jesús a que lo haga. Dice que Jesús, sin embargo, a pesar de todo esto, siguió haciendo la voluntad del Padre. Por eso se fortalecía en espíritu siempre. Luego vemos cómo le dan de tomar vinagre con hiel. Y siempre me pregunté, ¿qué maldad? ¿Por qué le hacían esto? Hasta que encontré que era algo muy común para los que iban a morir crucificados. ¿Por qué? Porque dice que el vinagre con la hiel es una especie, ¿sí? Es una especie de anestesia que animaba los dolores, descartaba algunos dolores fuertes, intensos, ¿sí? Era como una anestesia que se ponía para aquellos que iban a ser sentenciados hacia la cruz. Dice que sin embargo Jesús no bebió de aquel vinagre, porque llevó su sacrificio al extremo. Por eso dice que Jesús aquí llevó su sacrificio al extremo. Nunca hubo algo tan, tan, tan espectacular como lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Ahora sigamos. Mateo 27 del 45 al 46 dice que se oscurecieron los cielos. Hubo gran tiniebla sobre la tierra, el momento de mayor oscuridad de la humanidad. En la humanidad nunca hubo tanta oscuridad como en ese tiempo. Se puso tan oscuro, ¿eh? Pero ¿por qué se puso tan oscuro? Porque era la mayor reunión demoníaca más espectacular que se había visto en la tierra. Ocurrieron 3 horas de esa gran oscuridad, como dicen los evangelios. Fueron 3 horas de total oscuridad en la tierra. ¿Por qué total oscuridad? Porque fue en el horario del mediodía, a la hora donde más resplandecía el sol, que más luz había, todo se tiñó de negro. Jesús clamó al Padre. Entonces, esto nos enseña que en todo momento debemos clamar, en todo tiempo, en todo momento, amar al Señor, seguir adelante con cada cosa que el Señor nos da para hacer. Jesús clamó al Padre. Esto nos enseña, todo momento debemos clamar, Señor, ayúdanos. Está en el peor de los momentos. Dice que Jesús dijo, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono del Padre, la separación, porque venía la muerte, entonces era la separación del cuerpo y para poder cargar todos los pecados de la humanidad, debía haber absolutamente toda la santidad. Por eso el Padre se desprende para que Jesucristo cargue con ese pecado, ¿sí? Porque Dios y el pecado se repelen y no se llevan para nada. Entonces era necesario que el Padre se aleje de Jesucristo para que Jesús cargue los pecados por toda la humanidad. Así debemos actuar, entregarnos absolutamente por completo. Dice que en ese momento el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo, el cual tiene gran significado, ya que este velo ¿eh? Este velo separaba a las personas de la presencia misma de Dios. Entonces hay una gran simbología, el símbolo
grande que hay es que se haya partido el velo y que se haya roto desde arriba hacia abajo, no al revés. No fue desde abajo hacia arriba, fue desde arriba hacia abajo, significa que Dios mismo es el que está partiendo el velo en dos. Es Dios mismo el que está partiendo el velo en dos para que vos y yo podamos llevarnos a la presencia de Dios. El velo, aquello que nos separaba de Dios, fue roto desde arriba hacia abajo y hoy tenemos libre acceso. Así debemos actuar, entregarnos por completo. Luego de un terremoto ocurrió que el velo se rasgó en el templo, el cual tiene un gran significado para que ese velo, porque ese velo, perdón, separaba a las personas de la presencia de Dios. Y fue Dios mismo, Dios mismo, es quien es Jesús, Dios mismo quien lo rasgó, ¿sí? Dándonos la libertad para acercarnos a Dios directamente, ¿sí? Antes solo el sumo sacerdote podía ingresar a la presencia de Dios. Hoy todos, absolutamente todos, podemos realizar esta cuestión. Mire lo que dice Hebreos 4, del versículo 16. Dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo? Confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. Para cuando Dios quiera socorrernos, debemos ¿sí? acercarnos al trono de la gracia. Mateo 27, del 57 al 61, Jesús es sepultado. Aparece aquí Jesús de Arimatea. Era un seguidor, Jesús de Arimatea era seguidor de Jesús. Con mucha influencia y dinero, este reclama el cuerpo de Jesús para que pueda ser sepultado, para poder darle sepultura, lo cubrió con sábanas y lo llevó a su sepulcro, que era un lugar que seguro preparó para él mismo. Sin embargo, estaba otorgándole ese lugar al Señor de señores y al Rey de reyes. Este hombre fue muy valiente para proclamar el cuerpo de Cristo, para apropiarse, para dar, denme el cuerpo de Cristo. Fue muy, pero muy importante. Esto es muy importante. Dios usó a José de Arimatea, alguien que no formó parte de los 12. Jesús de Arimatea era un seguidor de Jesús, pero casualmente no era uno de los 12. Significa de que Dios nunca pierde el control de nada. Dios preparó a este hombre. Este hombre dispuso lo que tenía para Dios. Nosotros debemos ser iguales. Ninguno de los 12 apóstoles pudo tanto. Dice que en ese momento no aparecieron, en ese difícil momento. Solo se destacó José de Arimatea. Terminamos con esto. Mateo 27, de 62 a 66, la guardia ante la tumba. Aquí se da una particularidad, que ni los fariseos ni los discípulos creían que Jesús podía resucitar. ¿Oyeron? Ni los fariseos ni los fariseos ni los discípulos creían que Jesús podía resucitar. No creían que esto podía pasar, a pesar de que vieron muchas veces a Jesús hacer varios milagros y volviendo a personas de la muerte. Algo en el corazón de los fariseos le decía que la historia con Jesús no había terminado. Entonces pidieron una guardia, y dice que una guardia romana, porque ellos pidieron la guardia porque pensaban que cualquiera de sus discípulos podía venir por el cuerpo de Jesús, y después decir, vieron, resucitó. Entonces fueron inteligentes, pero a causa de este pedido, dice que aún
Así estaban sirviendo a Dios. Una guardia romana estaba compuesta por 4 soldados que cumplían funciones de 4 horas para asegurar que no se durmieran. El castigo de un soldado que se dormía estando de guardia era ser quemado vivo. ¿Oyeron? Quemado vivo. Por eso no hay posibilidad de que el cuerpo haya sido robado. Sin querer, los fariseos ayudaron en esto de la resurrección de Cristo. Ahora, esto nos enseña que Dios siempre tiene la victoria, aunque el enemigo aunque el enemigo se una, tendremos absolutamente siempre la victoria. Y así terminamos con el capítulo 27 de Mateo. Espero le haya sido útil y recuerde siempre estar leyendo la palabra de Dios detenidamente. Cada uno de ustedes tiene mi WhatsApp, puede solicitarlo, enviar alguna pregunta y lo analizaremos juntos. Ahora los despido. Gracias por estar ahí y gracias por esta preciosa clase que pudimos compartir juntos, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. ¿Eh? Gracias. Gracias. Los bendigo y nos vemos pronto para que juntos podamos alabar al Señor. ¿Sí? Que podamos juntos alabar a Dios, para que podamos congregar, buscar a Dios en unidad, ¿sí? Y en plenitud. Así que los bendigo. Gracias por estar ahí un día sábado, un sábado más. Nos vemos el sábado que viene con Mateo 28, ya el último capítulo del libro de Mateo. Así que los bendigo en el poderoso nombre de Jesús.